Venga, pues empezamos. Ya está. Vale, ahora ya estamos. Vale. Y hace un año, pues por suerte, ¿no? Para todos los que somos altas capacidades, todos los que tenéis hijos que son altas capacidades, pues Hanna salió del Colegio San Patricio y se está dedicando ahora a, bueno, pues a formar a profesores, a ayudar a colegios a tener mejores planes de adaptación curricular para sus alumnos e incluso ha creado en Sanitas la unidad de altas capacidades. Así que es uno de esos pasos que das, ¿no? Cuando tienes muy claro tu propósito. El propósito de Hanna era claramente ayudar al mayor número posible de niños y sus familias con altas capacidades y el salto de fe que dio de dejar un puesto de trabajo de 25 años para lanzarse al vacío, ese es un poco el efecto que tiene también tenerme a mí de vecina, ¿eh? Tengo mucho peligro. Cuando te juntas mucho conmigo acabas emprendiendo. y bueno, pues Hanna se saltó al vacío, ¿no? Y ahora desde ese salto al vacío está cumpliendo con su propósito, que es el de ayudar en esto que es un drama, ¿no? Porque a mí me diagnosticaron altas capacidades pues cuando tenía unos 9, 10 años y culturalmente es como, ay, pero qué bien, ¿no? Que eres más lista, ¿no? Te ponen un numerito en la frente, te dicen, este es tu numerito de inteligencia, te adelantan 2 cursos y chimpón, ¿no? Y ahí te quedas. Y para mí conocer a Hanna fue sanador porque cada conversación que tenía con ella, yo iba, pues nuestros hijos jugaban juntos, tal, entonces yo cada vez que iba a su casa me arrimaba y le iba sacando temas, ¿no? A Hanna para que me fuera contando cositas. Así que, bueno, Hanna, cuéntanos qué son las altas capacidades y por qué no tiene nada que ver con esta creencia cultural de que es un regalo, ¿no? El ser más listo que los demás. Bueno, en inglés el término es gifted, que sí que significa como regalo, como don. Es más bonito que superdotado. Pero, a ver, más que decir que sí es la alta capacidad, vamos a empezar diciendo que no es. Y que no es que no es un cociente intelectual, no es un número. Un número solo... El paradigma psicométrico se tuvo que abandonar hace unos 7, 8 años, cuando la neurociencia ya demostró que estamos hablando de un cerebro distinto a nivel morfológico, a nivel bioquímico y a nivel funcional. Entonces, es un órgano todavía bastante desconocido y la inteligencia sigue siendo algo, como aquel que dice, bastante etéreo, que cuantificarlo es perder parte de su esencia. Y por eso no funcionan muchas cosas, porque se intenta cuantificar algo que no se puede. El cerebro de una alta capacidad es diferente, procesa la información de manera distinta, piensa de manera distinta y siente incluso de manera distinta por una... ¿No se oye? Con mucho eco. ¿Con mucho eco otra vez? Es que voy a hacer la promo un momento. Dile a ver si ahora se escucha con eco. Es que te estás llevando la voz. No, pero eso... No tengo aquí dado. Vale, ¿me escuchas por aquí bien? Por aquí nada. Nada. Es que no lo sé, porque está aquí la voz. Yo os voy contando, ¿no? Sí, ya está. Muchísima reverberación. Ahora. Dice que hay mucha reverberación, no sé. No lo entiende. Que no se entiende. Sí. Ahora. Vale, pues yo os voy contando, ¿no? Era este tema que hablábamos del alto rendimiento. Sí, entonces, sí. No, es que me decían que no se entendía porque había reverberación. No lo sé si ahora está mejor. Vale. Yo creo que sí. En Instagram está bien, ¿eh? En Instagram nos dicen que está todo fenomenal. Vale. O sea, en Instagram está estupendo. Pues debe de ser esto otro, lo que no va tan bien. A ver, así. Entonces, lo que yo quería decir es que cuantificar la alta capacidad es una tontería. Eso está obsoleto. Y aunque en muchos sitios sigan
hablando de un número y dando informes a las familias diciendo que un número es lo que determina la alta capacidad o no. Por favor, lo primero que tenemos que cambiar es que eso no siga ya no existiendo, que dudo que bajemos a los psicólogos de esa parra, pero sí nosotros no reduciéndolo a eso. Alta capacidad es una manera de sentir, una manera de procesar diferente. Eso sí. Porque vamos a entrar un poco más en las aplicaciones prácticas, ¿no? Pues estos padres que tienen hijos que ya los han diagnosticado o que igual tienen hijos que notan que es más difícil o son más diferentes de educar, ¿no? Que se comportan de forma diferente, o incluso estos adultos, ¿no? Que como es mi caso, pues yo, por ejemplo, hablando con Hanna, descubrí que los trastornos alimenticios están muy relacionados con las altas capacidades, que esto de tener bulimia o tener ortorexia o tener anorexia es algo muy común entre las personas con altas capacidades. Igual que el insomnio. O sea, yo gracias a Hanna descubrí que mis problemas para dormir no es porque estuviera mal de la cabeza, sino porque literalmente los cerebros de altas capacidades pues les cuesta más apagarse por la noche, ¿no? Entonces, cuéntanos, Hanna, porque al final tenemos... Tú me contabas que estaba el alto rendimiento, ¿no? Que el alto rendimiento son los que son lo suficientemente más listos como para sacar muy buenas notas en este sistema educativo, pero luego está la alta capacidad que en el sistema educativo normal derrapa y que puede terminar siendo fracaso escolar incluso, ¿no? Claro, contestando un poquito a lo que comentabas del insomnio y todo eso, tenemos que basar toda este diálogo teniendo en cuenta que la alta capacidad no es una patología, pero si no se atiende, sí desemboca en patologías. De ahí por lo que el Ministerio de Sanidad tuvo que tomar las riendas en su diagnóstico. Cuando esto se demostró, Educación delegó competencias a Sanidad y por eso el diagnóstico tiene que ser hecho por psicólogos clínicos, ¿vale? Hablaremos ahora después un poquito de las patologías asociadas que podemos encontrar. Y respondiéndote a lo del alto rendimiento, es uno de los hándicaps que tiene la alta capacidad, que culturalmente está asociada a los prejuicios de que todos tienen muy buenas notas, todos son muy listos y luego el prejuicio también ese social de que no se llevan bien con la gente o no se saben relacionar bien. Ninguno es cierto. Hay altas capacidades de todo tipo. De hecho, el término alta capacidad engloba lo que son los superdotados, lo que son los talentos y lo que son los precoces, básicamente. Y no tiene nada que ver un precoz con un superdotado o con un talento. Precoces son niños, para centrarnos, que hacen cosas que evolutivamente no debían de estar haciendo. Por ejemplo, pues leer muy pronto y sin apenas una instrucción de alguien, sino ellos mismos, o contar o razonar problemas desde muy pequeños. Sin embargo, la superdotación, estamos hablando de un perfil homogéneo, es decir, altas capacidades en muchos aspectos. Por ejemplo, el razonamiento lógico, el razonamiento fluido, la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo, la velocidad de procesamiento, ¿vale? Esa homogeneidad es la superdotación. Sin embargo, el talento es un potencial más elevado a veces que la superdotación, pero en un punto determinado. Por ejemplo, en un talento verbal, un talento matemático, un talento lógico. Podemos encontrar lo que se llaman los talentos compuestos, que, por ejemplo, el académico es el formado por el talento verbal, el talento lógico y mucha memoria a largo plazo y de trabajo. En este caso es donde sí tienen alto rendimiento académico. Ahí en el colegio están muy bien y estos niños son muy reconocidos y nadie tiene problema en decir, sí, es verdad que es una alta capacidad. Pero de todo el perfil que hay de altas capacidades, básicamente solo estos encajan bien en el cole. También tenemos el otro talento compuesto, que es el figurativo, creativo, que es el formado por un componente visoespacial muy fuerte y mucha creatividad. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si yo quiero meter en el mismo saco, además pequeñito, porque yo ya me he encargado de llenarlo de prejuicios al saco. Si quiero meter en el mismo saco un talento académico, con un talento solo lingüístico, con un talento musical, pues en el saco, si encima es pequeñito porque está lleno de prejuicios, ahí solo van a estar confortables unos pocos.
Y eso es lo que pasa, la alta capacidad, que todos buscan en la alta capacidad que encaje con el cliché que tienen interno. Y Claro. por eso no les funciona. Al final, me gusta porque volvemos un poco al tema también de estos moldes culturales en los que nos intentan meter con la promesa de que ahí dentro vamos a ser felices, ¿no? Y estamos viendo que estamos intentando meter a la gente en cajitas muy pequeñas y que somos mucho más diversos de lo que nos pensábamos, ¿no? Nos pensábamos que se podía tener una educación homogeneizada. Es verdad que la educación se empezó a flexibilizar antes a la gente que iba más lenta, ¿no? Porque igual se nota más fácil quién va más lento aprendiendo, pero nos estamos dejando por el camino a, ostras, pues muchísimo potencial, ¿no? Que intentando meterlo en un ritmo de aprendizaje estandarizado, pues no solo estamos creando unos dramas personales brutales y un montón de sufrimiento, tanto a esos niños como a sus familias, como a los adultos que van a ser cuando sean mayores, sino que estamos perdiendo un potencial de creación y de innovación y de talento desaprovechado. Claro, ¿no? pero tú fíjate, todos. ¿por qué eso no pasa con las necesidades educativas especiales que son, venga, hablando en un lenguaje común a la baja? O sea, ¿por qué no pasa con la dislexia o con el TDA? Que curiosamente son regidos por los mismos artículos legales que la alta capacidad. Pues porque la gente reconoce enseguida un componente clínico en el TDA o en la dislexia y reconocen enseguida que si hay un componente clínico no tienen dificultad en asociarlo a una dificultad o patología. Sin embargo, la alta capacidad no les permite llegar a esa igualdad porque el prejuicio de que los de alta capacidad están bien y tienen mucha suerte les puede. Y ese es el problema que tenemos. Si yo os dijera ahora mismo, que ya está demostrado por la doctora Silvia Sastre, que el aprendizaje escolar, cuando es muy repetitivo, genera un estrés que supone pérdida neuronal en el cuerpo calloso del cerebro, si yo os doy este dato que es clínico, ahora mismo acabo de modificaros en un segundo el concepto de la alta capacidad y la necesidad de atención que tiene. Claro. Es una pena que os tenga que dar un dato clínico, porque solo con mirar a un niño a la cara que lo está pasando mal debería valer. Claro. Pero el dato ayuda. Mira, nos está diciendo María en Instagram que nos está diciendo que si le va a causar tantos problemas, ¿no? Que preferiría que no se diagnosticara, ¿no? Y que entiende que supone que no estaremos de acuerdo. Yo, bueno, sé que Hanna me lo está. María, te voy a echar una chapa ahora que para qué. Y yo personalmente no lo estoy tan bien, ¿no? Porque fíjate, María, que te lo diagnostiquen y que te pongan la etiqueta de empollona, superdotada, lista, créeme, he estado ahí, no es nada bonito, es duro, pero que no te lo diagnostiquen y que te pases el resto de tu vida pensando que lo que tienes es un problema mental, es mucho más duro. Yo sé que Hanna tiene ahí igual alguna historia que compartir de personas que han llegado a la adultez con unos problemas mentales brutales, incluso con internamientos psiquiátricos, y que ahora se les están diagnosticando unas altas capacidades y esas personas están de pronto diciendo, ostras, ¿sabes? Que es que no estaba loca, es que era muy lista, es que es muy fuerte, ¿no? Cuéntanos, Hanna. Mira, puede que no se estén poniendo de acuerdo en qué es la alta capacidad, ¿vale? Pero lo que sí se han puesto todos de acuerdo es que es algo que no puede ser ignorado y que es necesario que sea diagnosticado. Es igual de ridículo no hacerse un análisis de sangre porque tienes miedo a que te salga, pues yo que sé, anemia o colesterol, que no diagnosticar la alta capacidad. Es más peligroso quizás la alta capacidad porque fíjate que tiene un montón de errores diagnósticos asociados. Por ejemplo, si yo no sé que soy alta capacidad y voy al médico y le digo que tengo problemas de sueño, puede que me den una medicación que no solo no me va a solucionar el problema, sino que puede que lo agrave. Porque mi problema de sueño no está originado por nada que le pase a mi cabeza, solo por la hiperexcitabilidad cognitiva que tengo tan intensa. Si voy al médico porque mi hijo pues no se está quieto en clase y le han dicho que probablemente sea un hiperactivo, si no valoran el componente de la alta capacidad, puedo tener en mis manos el error diagnóstico más frecuente que hay en este campo, que es el de superdotación y TDAH.
Hay un montón de niños medicados que solo son altas capacidades, que se aburren como monas en clase. Que la misma hiperexcitabilidad psicomotriz que tienen está provocada por su alta capacidad, no por un déficit de atención ni por una hiperactividad. Entonces, un buen diagnóstico es la base para una buena intervención. No tiene sentido tener un buen diagnóstico si no se va a intervenir, ni tiene sentido empezar a intervenir sin saber qué teclas tengo que tocar. Por eso es tan importante los centros diagnósticos. Por eso tenemos que saber qué tenemos que pedir cuando hablamos de una evaluación de alta capacidad. Tenemos que pedir que se evalúe la parte psicológica, la parte emocional y la parte cognitiva. Tienen que hablarnos de los estilos de aprendizaje y, por supuesto, tienen que descartar si hay o no disincronías. Esa es la parte clínica. Además, si el niño presenta algún problema asociado a la alta capacidad, como por ejemplo, pues eso, hiperexcitabilidad o problemas en el trastorno, o sea, en la alimentación o en el sueño, eso también lo tienen que estudiar un clínico. De hecho, el protocolo para alta capacidad es que si yo tengo un diagnóstico psicológico previo a uno de alta capacidad, al tener el de alta anula el anterior y tendría que revisarse el anterior teniendo en cuenta la alta capacidad. Hasta ese punto llegamos. Así que creo que se llamaba María esta persona. No importa otras cosas, entiendas o no de alta capacidad, pero no puedes cuestionarte si se evalúa o no. Porque a veces buscamos explicaciones a las cosas en sitios que están confundidos. De hecho, el otro día viví una anécdota muy bonita, que, bueno, una anécdota no, una realidad. Una madre me dijo que por primera vez había llevado a su hija al pediatra y la pediatra le había preguntado, ¿esta niña es de alta capacidad? Yo quiero pensar que en un futuro, cuando se conozca todo lo que implica la alta capacidad a nivel cerebral, esto sea un protocolo incorporado a la pediatría con total naturalidad. Qué bueno. Nos siguen haciendo preguntas, Hanna, en Instagram. Los que estáis viendo en Facebook también podéis preguntar. Cuando a veces me miráis mirar el teclado es porque estoy comprobando si tenéis más preguntas para que podamos aprovechar a Hanna al máximo posible. Pero en Instagram tenemos dos preguntas. Nos preguntan, que además están en línea, ¿no? Marisa nos pregunta a qué edad es conveniente hacer la prueba. Y Nieves, que está en línea, nos pregunta que una vez que se haya diagnosticado, ¿cómo y cuándo sería adecuado decírselo al niño, comunicárselo al niño? Mira, el diagnóstico de alta capacidad es viable a partir de los 4 años. También es cierto que tenemos que sopesar muchas cosas, porque si el niño está en una buena situación escolar y yo lo que quiero es usar su diagnóstico para cuando entre en primaria, pues puede que me pase, necesita un cargador, que el pediatra, que los equipos del EOEP de zona, de los colegios, que son los que están encargados de validar medidas educativas especiales, me diga que el diagnóstico es muy antiguo y entonces lo tuviera que repetir. Con lo cual, aunque el diagnóstico es viable a partir de los 4, yo solo aconsejo hacerlo si se tiene pensado acelerar el momento de entrada en primaria, que estaría muy bien. Necesito un cargador. Sí. En mi bolso, por favor. Es que ahora me estoy quedando sin batería en el móvil, un momento. Entonces, eso es el diagnóstico a partir de los 4 años. En cuanto al momento en el que hay que decírselo al niño, que hay que decírselo es incuestionable, ¿de acuerdo? Eso no se negocia. Lo que sí que es verdad es que hay un momento que es el más adecuado que el otro. En mi experiencia he tenido momentos muy diversos. Yo a partir de 4 de primaria ya les doy bastante información a ellos mismos sobre sí mismos. No hay que decirles que eres alta capacidad, porque parte de lo que intentamos quitar son las etiquetas. Y decirle, mira, tú es que eres alta capacidad, pues es ponérsela. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Alegar cosas que ellos ya han constatado desde que empiezan el cole, que es su velocidad de aprendizaje. Eso es muy útil. Ellos saben que son más rápidos y lo saben porque lo llevan experimentando todo el rato. Y además saben que no se les olvidan las cosas. Entonces, siempre aconsejo esos dos datos. Por un lado, la velocidad de aprendizaje y por otro lado, la memoria. Eso a partir de 3º de primaria.
Si ya está en quinto, ya a ellos sí que les digo, tú tienes un diagnóstico de alta capacidad, eso supone esto, y les doy bastantes datos que ellos puedan absorber, que ellos puedan asumir, ¿vale? A participar, ¿dónde le doy a participar? Madre mía. Ahora, solicitar, enviar solicitud. No hay más, ni ve más. Vaya puto desastre. Ay, verdad. Ya, repito, ya he leído que no habían oído la respuesta. Vuelve a responder, por caso. Sí. ¿Cómo quito mi eco? ¿Aquí? Te la había quitado vale, ya vale. antes. Bueno, perdón. Mira, quería decir que a partir de los 4 años el diagnóstico es viable, eso sí que lo habéis escuchado, pero que es algo que yo aconsejo esperar y solo hacerlo si la intención es adelantar la entrada en primaria de los niños. Yo, por ejemplo, tengo 48 años y yo soy acelerada también un curso. Lo que hicieron conmigo fue eso, ¿no? No hice infantil, entré directamente en primaria. Eso me ha dado mucha ventaja un montón de veces. Ahí es muy interesante un diagnóstico temprano. Pero si no, la familia no ve que eso sea lo que el niño necesita, yo esperaría a primero o segundo de primaria. En cuanto a cuándo hay que decírselo seguro, porque es un dato que él va necesitando, entre otras cosas porque él ya sabe que es distinto. Mi experiencia es variada en este campo. He tenido niños desde... Algunos han necesitado escucharlo a los 7 años, 8, 9, 10. A los 10 ya todos tienen que tener mucha información, ¿vale? Depende también de cómo estén en el cole. Si ellos lo están pasando mal, necesitan saber por qué algo no encaja en su... O sea, nos damos cuenta que todas las mañanas se levantan deseando comerse el mundo y solucionar todos los problemas que han tenido el día anterior en el cole. Pero llegan al colegio y es como si les dieran con la plancha en la cabeza. O sea, se quedan pequeñitos y sienten que todo es como siempre. Eso les hace sentir muy mal, muy tristes. Y hay que darles una explicación. La explicación que yo aconsejo siempre es recurrir a 2 datos que ellos ya han constatado, que es la velocidad con la que aprenden, ellos saben que son rápidos, y la memoria que tienen. Ellos saben que no se les olvidan las cosas. Entonces, ambos datos, cuando se les dice tú eres distinto en esto, y cuidado, siempre eres distinto, que es la palabra que ellos tienen que aprender a incorporar porque lo son y no pasa nada. Y nunca decir eres más rápido que o mejor que. Por supuesto, lo de mejor lo tenemos muy claro, pero a veces sí que no nos damos cuenta y decimos, es que eres más rápido que los demás. Ese más les lleva a una confusión. ¿De acuerdo? Entonces, eres distinto porque aprendes muy rápido, eres distinto porque no se te olvidan las cosas, por ejemplo. Luego, si ellos lo que tienen es un componente emocional o un talento muy marcado, por ejemplo, en la parte creativa, sí que también se les tiene que reconocer. Es que tú date cuenta, cariño, que es que tú estás todo el rato dibujando y dibujas muy bien o tocas el piano sin que nadie te haya enseñado. Esas cosas que ellos ya han comprobado y que además se abre una puerta diferente de comunicación con el niño, con el niño si es tu alumno y con tu hijo si eres madre. Porque de repente él siente que le has visto. De hecho, una anécdota muy bonita que tengo de una niña con 7 años que yo le conté todo esto y me dice, entonces tú me has visto. Y le dije, sí, te he visto. Dice, pues voy a traerte a mi madre que está ahí fuera esperando para que se lo cuentes. Ese punto a ellos les da mucha paz. Y luego cuando ya son más mayores, en torno a los 11, 12, incluso se utiliza la ironía con ellos sobre sí mismos, porque la ironía que la adoran, porque tienen un sentido del humor muy particular, pues vale para decirles, yo se lo digo muchas veces, digo, si es que sois un montón de frikis, por ejemplo, cuando estoy trabajando con ellos. Y nos reímos mucho, porque, bueno, pues la palabra friki no tiene un contexto negativo con nosotros, sino que es como reconocer nuestra diferencia y no nos importa en absoluto. Claro. Claro, claro, ¿y por qué no? Si friki significa ser distinto, todo está bien porque somos distintos. Ni mejores que nadie, ni peores que nadie, pero sí diferentes a otros. Y decir que no lo somos tampoco está bien,
O sea, la igualdad educativa, por ejemplo, que es en lo que se han argumentado muchos disparates, es un error porque la igualdad implica homogeneidad y no somos iguales, además es que no lo somos. A un cerebro distinto habrá que enseñarle distinto y ya está. Tampoco hay que complicar más la cosa. Y la palabra tolerancia, que yo la detesto porque parece que te aguanto. Y no, yo no quiero que nadie me aguante. Yo quiero que todo esté bien, ¿vale? Que yo quiero que se me acepte. Como soy, como yo acepto a otros, pero no que se me tolere. ¿Vale? Vamos a pasar, Hanna, al tema de los adultos, ¿vale? Porque teníamos algunas preguntas. Mira, me está preguntando María, apúntatelo para después, Hanna, está preguntando para el Sanitas, cómo funciona la unidad de altas capacidades de Sanitas, que lo podemos contar luego al final. En el tema de los adultos, y una de las cosas en la presentación de hecho de la unidad de altas capacidades de Sanitas que contaba Hanna, es que antes se hablaba de que altas capacidades éramos un 2,5% de la población y ahora resulta que puede ser más, ¿no? De un 10 o un 20%. Y ahí entramos en el tema de los adultos, porque hay mucho adulto que se está dando cuenta ahora de que, jolín, igual no es que haya sido raro, es que existe esta capacidad. Y justo teníamos una pregunta de las que era, oye, tips para una alta capacidad. Ella me preguntaba más las relaciones con su pareja, ¿no? Pero desde mi experiencia personal yo creo que te la matizo y te la amplío y te pregunto cómo afecta el ser una alta capacidad ya cuando eres adulto en tus relaciones con los demás. ¿Cuántas horas tenemos? A ver. Mira, todo marca tu vida, porque no eres solo cerebro, eres emoción sobre todo. Esta intensidad cerebral tan fuerte, esta manera de pensar tan rápida y barajando un montón de posibilidades, llévala al plano, por ejemplo, adolescente, cuando se despiertan las hormonas, y luego llévala al plano de la juventud, cuando quieres comerte el mundo, y en mi caso ahora mismo, pues, de la madurez, ¿no? Todo es intenso, con una intensidad a veces desproporcionada. El alta capacidad siente 100 todo el rato. 100 la soledad, pero 100 la alegría, 100 la ilusión, 100 el desengaño, 100 la decepción, pero también 100 el potencial y el deseo de hacer algo grande. Gestionar eso es muy complejo. Y necesitas más tiempo para aprender a gestionar tanto que cuando lo tienes más pequeñito o más controlado. El ejemplo del Ferrari que siempre utilizo. En mi cabeza hay un Ferrari y claro, tiene muchas ventajas, pero cuando te das un golpe con un Ferrari es que no te reconocen ni, vamos, ni con cucharita te recogen de la carretera. Y eso es lo que pasa. Aprender a conducir un Ferrari no es fácil y los riesgos son muy elevados. Entonces, claro, la persona que está a tu lado tiene que saber que hay cosas que no estás eligiendo sentir así. Cuando te dicen, es que eres muy sensible, ya, lo sé. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es el plan? Puedo elegir, no es un interruptor que yo elija, ahora me tomo esto en serio y ahora no. No es un interruptor el que me lleva a intentar hacer las cosas con un nivel que me dé serenidad de perfección. No ser perfeccionista, hablo de capacidad de considerar yo que eso está bien. Yo no elijo el darle una vuelta de tuerca a todos. No lo elijo, como no elijo tampoco cuando mi cerebro es súper potente en cosas que me apasionan, pero completamente inútil para saber poner aquí, por ejemplo, la voz y darme de alta en Instagram para poder tener esta conversación. Entonces, no se puede creer que pueda estudiar tomos enteros de alta capacidad sin ningún coste y que luego haya necesitado a mi hijo para darme de alta en Instagram. Eso, si lo llevo al terreno de la escuela o de la pareja, pues las parejas no pueden creer eso, tan lista para unas cosas y tan tonta para otras. Bueno, pues es que es así, pero nuestro cerebro no lo elige, porque es un cerebro diseñado para funcionar a un relentí muy particular, a un relentí con muchas revoluciones. Y todo lo útil que es a ese nivel es de inútil cuando lo bajas o en un tema que no le interesa. Porque la gente también piensa que la alta capacidad todo le mola y que podemos estudiar o aprender cualquier cosa. No, de eso nada.
Es mucho más eficaz alguien con buena memoria y con muchos recursos que no sea de alta capacidad, llegará mucho más lejos estudiando cualquier carrera que una alta capacidad en sí mismo. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro para funcionar necesita el componente motivacional y el motivacional tiene que ser intrínseco. La motivación no es saca buenas notas porque si no te dejo en casa. No, tiene que ser algo que le importe a mi cerebro y yo no elijo lo que me importa. ¿Me importa o no me importa? Y en ese punto estás vendido. Por eso las parejas tienen que saber que podemos recordar 1000 cosas que nos interesan, pero que luego olvidamos lo más tonto y no se nos ha olvidado aposta. Es que nuestro cerebro no lo ha registrado. Aunque para él fuera muy importante, si para mí no lo es, pues no lo he registrado. Y que somos capaces de cada cosa que nos dicen sacarle una punta que no elegimos. No es por ser puntillosa ni tocapelotas, ni... No, es que mi cerebro ha perdido el control. Lo está haciendo él, no Hanna. En este caso, Izanami en el tuyo. Entonces, luego ya súmale a esto las hormonas en el caso de la mujer, que la mujer en alta capacidad es un punto aparte. Es algo que hay compendios enteros porque su deseo de pertenencia al grupo le lleva incluso a renunciar a ella misma y por eso ocurre en mujeres algunas patologías que en hombres no suelen ocurrir si no se atiende la alta capacidad. Bueno, pues imaginarnos, ahora voy a romper una lanza en favor de todas las mujeres de la edad de la madurez o jóvenes que tienen pareja, imaginad lo que nos supone eso con las hormonas, con los niños o con cualquier cosa. Es mucha gestión, es agotador. Y a veces es triste porque has puesto mucha energía y no te ha salido. Y los demás piensan que lo has hecho con dejadez incluso. Y no es así, no puedes elegirlo. Gracias, Hanna, porque yo creo que no soy la única. ¿Veis? Es que yo cada vez que hablo con esta mujer aprendo, entiendo más cosas de mí misma. Justo esta mañana había tenido una conversación en torno a eso de, pero ¿no te acuerdas? Te lo he explicado 3 veces. Y yo era como, te juro que no está en mi cabeza. O sea, ha desaparecido por completo, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que eso, cada vez que hablo con esta mujer descubro cosas nuevas. Vamos a intentar aterrizarlo, porque yo creo que igual que yo, mucha de la gente que está viendo esto ahora o que va a ver esto más adelante, porque se va a quedar guardado en todas las plataformas, en Facebook, en Twitter, aquí en Instagram, se va a quedar también en la web, en Vimeo, en YouTube, casi nada. Las personas que vean esto y que se hayan sentido identificadas, yo creo que para muchas va a ser un alivio y va a ser sanador, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos, ¿no? Tanto si tengo un niño como con el que intuyo que puede tener altas capacidades, como yo como adulto en la juventud, en la edad madura, me da igual, ¿no? O sea, intuyo de, ostras, es que a mí me pasa todo esto que está diciendo Hanna, ¿no? ¿Qué hago con esto, no? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? ¿Qué recomendaciones prácticas nos das? A ver, en cuanto al niño, la mayoría de los padres, cuando vienen buscando ayuda en referencia a la alta capacidad, puede que no sepan qué es alta capacidad, pero se dicen, es que no es como todo. No es como todos, es, no sé, en las cosas que pregunta, en cómo razona, en cómo enlaza una conversación con algo que ya sabía. En eso es en lo que más se detecta y en ese caso hay que ir a un centro de diagnóstico de alta capacidad. Y digo de alta capacidad porque hay que entender de alta capacidad para poder diagnosticarla, dado que incluso los test que se utilizan tienen a veces baremaciones diferentes y modos de pasarse distintos si lo que buscas es alta capacidad o no. Voy a poner un ejemplo que viene un poco a colación de lo que os he contado antes. Es frecuente en alta capacidad que los test tienen una cosa que se llama efecto techo, ¿de acuerdo? Entonces tú vas contestando preguntas y cuando llegas a un techo que no puedes seguir avanzando, pues entonces se considera que hayas llegado. Para estos cerebros que digo que solo se activan cuando el nivel de reto es muy potente, hay niños que toda esa parte de abajo del test no la hacen bien. Y entonces el evaluador tiene que saber que tiene que saltarse los pasos de abajo, como aquel que dice, y empezar de mitad para arriba, que es donde realmente encuentran un reto. Yo he tenido niños que se han sentido incluso ofendidos en los
los principios de los test porque dicen que es demasiado fácil y que si se les está cuestionando. Entonces, si yo busco un evaluador que no entienda de alta capacidad y que esto pasa, puede pasarle por alto la alta capacidad. Además, si por ejemplo es muy creativo o muy visoespacial, también tengo que elegir muy bien los test que hago para que tengan más componente verbal o más componente visoespacial. Si es muy creativo, son los fuera de la caja. Es decir, no están a veces ni en los test, porque a cada opción que me da el test le busco 10 o 15 respuestas y entonces eso hace que la velocidad de procesamiento salga muy bajita en los resultados y hay algunos evaluadores que piensan que por eso no es alta capacidad. No, no es porque la velocidad sea bajita, todo lo contrario, esa velocidad bajita me está indicando que es muy divergente y que tiene un montón de variables para cada una de las respuestas que da el test. Eso por un lado cuando se es niño, así que llevarlo a un centro de diagnóstico, garantizarse que es clínico el diagnóstico, que los firma un psicólogo clínico y con un centro que sea especializado en alta capacidad. Si eres adulto, bueno, pues lo de los adultos es un poco complejo. Yo os he empezado a decir que la alta capacidad tiene un componente biológico y morfológico cerebral. Luego quiere decir que genéticamente es algo que se hereda. No es solo se hereda el color de ojos, se hereda el pelo, se hereda, bueno, pues esta morfología cerebral también tiene un componente genético. No es determinante porque luego es el entorno el que era el resto, pero sí es un componente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando intervienes en los niños, a la vez estás arreglando a muchos adultos. Yo he tenido delante de mí a veces a señores o a mamás muy frecuentemente que han roto a llorar a veces porque han encajado su mundo a través de la explicación que les he dado sobre su hijo. Aún así, si se necesita a nivel personal para terminar de encajar las cosas, el diagnóstico es viable en cualquier momento. Entonces, los pasos serían los mismos. Ir a un centro especializado y explicar un poco tus antecedentes, que aquí como habría muchos, y tener ese dato, pero recordamos lo que he dicho antes. Un diagnóstico sin una intervención no tiene sentido. Entonces, que el diagnóstico lo usemos no para sentirnos bien o mal, sino para que nos sirva para encajar las cosas como tienen que ser encajadas, bien desde la alta capacidad o bien desde otra perspectiva si no es alta capacidad. Lo que es muy importante es, en estos momentos que estamos ya de avanzado el conocimiento de la alta capacidad, es no dejar que nuestro hijo llegue a adolescente sin tener ese diagnóstico si nosotros tenemos sospechas de que lo es, aunque en el colegio esté fenomenal, porque sí que de verdad que las dificultades que tiene la adolescencia las tendremos que abordar de manera distinta si sabemos que es alta capacidad o no. Porque todos los componentes de un adolescente los tienen estos niños, pero llevados también a extremos mucho más potentes, mucho más intensos. Y nosotros como adultos lo tendremos que gestionar teniendo esos datos en cuenta, porque si no, no estaremos siendo justos con ellos. Totalmente, totalmente. Pues, Hanna, muchísimas gracias. Tenéis, los que estáis en Instagram, tenéis ahí su perfil, que es Hanna-gestión AACC, y los que lo estáis viendo en el resto de plataformas, está apareciendo su hashtag en todas las cartelas. Ella era muy reacia a abrirse Instagram, se lo ha abierto porque le he dicho... Hoy, mi Instagram tiene 1 hora y media. Pero es verdad que yo creo que es un tema, y eso lo hemos hablado mucho Hanna y yo, ¿no? que está avanzando porque de pronto nos estamos dando cuenta de que es algo más, esto va de algo más que de niños vistos, tanto en calado, o sea, en profundidad de impacto, tanto personal como social, en la familia de la gente que nos rodea, como a nivel extenso, ¿no? O sea, hay mucha más gente con esto de lo que nos pensábamos. Y en vez de verlo como algo que nos dé miedo o que nos dé pereza, vamos a aprovecharlo, vamos a aprovechar estas herramientas que tenemos para descubrir a gente con potenciales impresionantes y vamos a ponérselo lo más fácil posible para que lo puedan desarrollar. Así que... Mira, yo quiero despedirme con
con una anécdota. Un gran especialista de alta capacidad le llamaron a un país de estos del este, de estos que habían tenido una superguerra, bueno, de estos atroces. Y le pagaban un dineral solo para seguir haciéndolo para desarrollar todo el programa de alta capacidad del país. Cuando él se entrevistó con el presidente, le dijo, ¿pero cómo me podéis dar todo este dinero si no tenéis ni para comer? Y le contestó, dice, pues por eso, porque no tenemos ni para comer, necesitamos esas cabezas. Ahora estamos con el coronavirus y la solución del coronavirus saldrá probablemente de una alta capacidad, porque es el que tendrá la solución lo suficientemente creativa como para buscar un camino que no se haya buscado hasta ahora, la inteligencia para saberla desarrollar y sacar adelante y la motivación para poder con ello a pesar de las dificultades. Así que el mundo está donde está, en parte gracias a las altas capacidades. Tenemos que cuidarlas o por lo menos no herirlas. Eso es todo. Ha sido un placer estar con vosotros.